Damos gracias a Dios por este precioso día que Dios nos concede para compartir la siempre fresca y poderosa palabra de Dios, la cual hace tanto bien a nuestras vidas. Yo quiero invitarle a que nos adentremos en una historia que ocurrió ya hace muchos años atrás y que quedó registrada en la palabra de Dios, en las Escrituras. Algo que a nosotros nos concierne como iglesia, como pueblo de Dios, algo que nos concierne como hijos de Dios. Y eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 21, del verso 1 al 3 le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Verso 3 dice: Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Qué hermoso es cuando nosotros podemos adquirir una heredad. Yo creo que cual más cual menos ha pensado alguna vez en la vida si le toca parte de alguna herencia. Y por lo general, cuando los padres ya fallecen, ¿cierto?, queda un testamento. Y gloria a Dios por este testamento. Nosotros tenemos dos testamentos: el Antiguo Testamento, el cual estamos leyendo ahora, y también tenemos el Nuevo Testamento, ¿cierto?, a partir de el plan magnífico de salvación que Dios llevó a cabo a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por estos testamentos. Nosotros también tenemos una heredad, así como la tuvo este varón Nabot. Esto ocurrió en el tiempo de los reyes de Israel. Uno de los reyes, Acab, varón un poco tímido en cuanto a hacer algunas leyes o tomar algunas decisiones, más bien dicho, pero tenía a su lado una mujer, Jezabel en este caso, que fue la que intervino en esta situación. Nosotros acabamos de leer, ¿cierto?, la petición de este rey, la cual llevó a cabo dirigiéndose a Nabot, dueño de la viña, la heredad, repito lo mismo, la heredad que heredó de sus padres. Ahora, este varón guardó con mucho celo esa propiedad, porque era la herencia de sus padres. Dios también a nosotros nos ha dado una herencia, la cual también tenemos que cuidar. Pero vamos a leer un poco más la historia de este hecho, de este varón, ¿cierto?, Nabot. Y dice: Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así:
proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces, dice, sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, y los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Es decir, todo estaba consumado. Esa mujer fue la autora material prácticamente, o intelectual, como quieran, del punto de vista que queramos verlo, de este crimen, junto con Acab, su esposo, el rey. Porque entre los dos convinieron en esto. Pero aquí vemos nosotros, ¿cierto?, la manera y la forma que se actúa cuando alguien quiere poseer algo a costa de muerte, a costa de destrucción y todo eso. ¿Qué es lo que hoy día estamos viviendo también? Todo se quiere tomar por la fuerza. Todo se quiere tomar a base de destrucción. Y, como decía anteriormente, esta es una heredad. Este mensaje se titula Una herencia escogida. Y también nosotros tenemos una herencia escogida. Este Nabot representa, en cierto modo, a nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo vamos a confirmar a través de la palabra. Amén. Seguimos en el verso 17, en adelante de Primero de Reyes, capítulo 21, y dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Esa sentencia que Dios da a Acab, a este rey, ¿cierto?, por medio del profeta Elías, se cumple también cuando dice que no tan solo él pagará por este delito, por este delito siniestro de matar, porque también tenemos que entender una cosa. Esta Jezabel no envió a matar solamente a Nabot, sino a toda su familia, porque este Nabot tenía también familia. Él mismo había heredado esa viña de sus padres, y como heredad tenía que seguir heredándola hacia su descendencia. Es decir, Jezabel junto al rey Acab exterminaron la familia, porque para tomar posesión de aquella viña tenían que morir todos los herederos. ¿Se dio cuenta? Esto no era tan sencillo. No era solamente la muerte de un hombre, sino de toda una familia y de toda prácticamente una generación. Seguimos adelante leyendo
verso 20 dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Buena pregunta. ¿Me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Dónde nos esconderemos donde el ojo de Jehová no nos vea? ¿O qué haremos nosotros, cierto, que quede oculto y que no salga a la luz? Todo lo que el hombre, el ser humano, hace, algún día tendrá que salir a la luz, como también ocurre en este caso. Verso 21 dice, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. ¿Se dio cuenta? Así como Jezabel barrió la posteridad de Nabot, ahora Dios hace justicia y borra la posteridad del rey Acab y de Jezabel. ¿Cierto? Borra la posteridad, es decir, borra todo su simiente, toda su descendencia. Y lo podemos ver y confirmar en la misma palabra. Dice la palabra del Señor a continuación, y destruiré hasta el último, verso 21 dice, aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Es decir, todo lo que tenía que ver con el rey, toda su familia, directa e indirecta, porque nosotros tenemos familia directa y también familia indirecta. Dice, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Porque este rey, junto a su reina, a su esposa, Jezabel, no pecaron ellos contra Dios solamente, sino contra todo el pueblo, y todo el pueblo tenía que pagar las consecuencias. Verso 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, ahora viene, cierto, el juicio sobre la mujer. Esta mujer, cierto, una asesina material de este varón Nabot. Los perros, dice, comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Es decir, en la misma heredad donde mandó a matar a Nabot, también moriría el rey y toda su familia. Dice, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Verso 25 dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Y este espíritu, amado hermano, hermana, este espíritu de Jezabel hasta el día de hoy actúa. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir y conocer este espíritu que está despojando a muchos de su heredad. Así, sin, como se dice vulgarmente, sin asco. Está quitando la heredad a muchos. Dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Es decir, después se arrepintió por el juicio de Dios dado por el profeta Elías. Se arrepintió de lo que hizo. Y dice que se humilló y se vistió de cilicio. Mire, en algo atenuó, ¿cierto?, esta condena de Dios sobre él. En algo atenuó, ¿cierto?, este dictamen de Dios. Porque dice a continuación, entonces vino palabra de Jehová a Elías tibita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Es decir, hasta donde vivió Acab, se postergó
esta sentencia de parte de Dios, sino que comenzó desde su Hijo. Y eso lo podemos ver a continuación. Podemos seguir leyendo esta historia porque es preciosa, porque tiene mucho que ver con la heredad que Dios nos ha dado a nosotros. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a Lucas capítulo 20, versos 13 al 18. Dice así en el nombre del Señor. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y le echaron fuera de la viña y le mataron, tal como lo hicieron aquellos hombres de la antigüedad con Nabot, aquel rey Acab y su mujer Jezabel. Dice: y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Aquí viene la sentencia. Dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Se da cuenta? Pero él mirándolos les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Cuando nosotros vemos en las construcciones, o cuando se construye una casa, un edificio, se traza bien la casa para que quede perfecta. Y allí se usa mucho el ángulo, ¿cierto? El cimiento, que tiene que ver con la base, y los muros, que tienen que ver con el ángulo. Así también nosotros. La palabra del Señor dice claramente que nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. Él es la piedra angular, es la piedra de la esquina. En este caso nosotros estamos sobre esta piedra, ¿cierto? Y en forma horizontal llegamos hasta el muro. Y del muro hacia arriba se provoca el ángulo. Por eso que Cristo está en la esquina del ángulo. La piedra, como dice aquí Lucas, ¿cierto? Dice: pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Verso 18 dice: y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Es necesario que nosotros caigamos sobre esta piedra. Y cuando caemos sobre esta piedra, obviamente somos quebrantados. ¿Por qué? Se quebranta el orgullo, se quebranta la vanidad, se quebranta la maldad, se quebranta todo en el ser humano. Pero hay algo importante: el ser humano es quebrantado para vida, porque Cristo, que es la piedra angular, trae vida. Es bueno que nosotros caigamos sobre esta piedra y que seamos quebrantados, como dice la Escritura. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, dice, le desmenuzará. Es decir, yo prefiero caer sobre esta piedra y no que esta piedra me caiga encima. Porque dice claramente que sobre quien cayere la piedra, le desmenuzará. Y esta misma palabra, hablamos de que Cristo es la piedra, la roca, el fundamento, la piedra angular, preciosa, perfecta. Mire lo que dice el libro de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice: la piedra viva. Dice así:
acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Este tema, ¿cierto? Esta palabra la subtitulé yo la titulé como una herencia escogida, porque Cristo es la piedra, como dice, escogida y preciosa. Amén. Nosotros también, el verso 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. O el que cayere sobre esta roca no será avergonzado. Sí quebrantado, como decía anteriormente, pero no avergonzado, porque nuestra esperanza no avergüenza, porque es una esperanza eterna. Gloria a Dios. Verso 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Nuestro Señor y Salvador es precioso, es maravilloso, a más no poder. Él es todo. Él es nuestro Padre, nuestra Madre, nuestro hermano, nuestra hermana. Cristo es todo para nosotros. Aleluya. Dice, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Y para confirmar aún más esta preciosa palabra de Reyes, primero de Reyes, capítulo 21, quiero invitarle que vaya conmigo a el Salmo 16. El Salmo 16, un salmo precioso, habla también sobre esto. Dice el subtítulo de esta porción de Salmo 16, una herencia escogida. Amén. Vamos a leer el verso 5 y 6. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, dice el salmista. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¡Qué maravilloso! Aleluya. Esta heredad, esta herencia escogida, amado, amada, es para ti, es para mí. ¿Qué estamos haciendo o qué vamos a hacer con nuestra heredad? ¿La vamos a despreciar? ¿La vamos a cambiar? ¿La vamos a vender? ¿O la vamos a defender? Como lo hizo Nabot. Nabot defendió su viña porque era la heredad de sus padres. Nosotros defendemos el Evangelio de Jesucristo, que es la heredad que nos ha tocado. Yo doy gracias a Dios por esta heredad. Mis padres no fueron grandes señores de mucho dinero ni de muchos bienes. Fueron más bien gente humilde, gente pobre. Pero ¿sabe qué? La mejor heredad nos ha tocado a nosotros, como dice el salmista, ¿cierto? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Damos gracias a Dios por esta heredad. Yo quiero invitarle que usted medite y reflexione sobre este mensaje y piense, ¿qué pasa con su heredad? ¿Va a venir cualquiera a arrebatársela? ¿Cualquiera se la va a quitar? Fíjese que este rey, Acab, le ofreció dinero a Nabot, ¿cierto? Le dijo, yo te compro y te doy una mejor que esta. Si es que no me la quieres vender, yo te la cambio por una mejor. Eso me suena a lo que Jesús
¿cierto? O que Satanás hizo con Jesús cuando fue tentado en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús lo sabe y nosotros lo sabemos. La Biblia, la palabra del Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, dice, y los que en él habitan. Por lo tanto, es nuestra heredad. Nosotros no podemos trocar, cambiar, ni vender, ni negociar. Aleluya, esta herencia gloriosa. Herencia que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para terminar y concluir, hablaba yo al principio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tuvo que morir Nabot. En el Nuevo Testamento tuvo que morir Cristo. Para que nosotros ahora, porque dice la Escritura que mientras el testador vive, la heredad no se puede legar. Pero si el testador muere, entonces la heredad pasa a su hijo o a su descendencia. Y nosotros, según San Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tomamos esta herencia y la guardamos y la atesoramos, porque nadie puede quitar tu herencia, ni siquiera el mismo diablo. Jezabel, Satanás vestida de Jezabel, ¿cierto?, urdió todo este plan, pero tuvo que morir. Satanás tiene sus días contados. Él sabe dónde va y nosotros también sabemos dónde vamos. Que el Señor de paz nos bendiga. Dios eterno de los cielos, gracias por esta palabra. Confírmala en nuestros corazones. Estamos en los tiempos finales, en donde el enemigo ha salido, como dice tu palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Y ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero, Señor, líbranos, Padre, en el nombre de Jesús, de nosotros no negociar, ni vender, ni trocar nuestra heredad, porque viene de ti. Y tu palabra dice claramente, Dios eterno, que los mansos heredarán la tierra. Aleluya. Que tu palabra sea confirmada en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz le bendiga.